Buenas noches y bienvenidos a este viernes a las 8:45, donde compartimos con ustedes un resumen de las noticias que hubo durante la semana. Hoy estoy acá sustituyendo a Juan Luis Font y nos acompañan hoy Claudia Méndez Arriaza, quien hoy sustituye a Dina Fernández. Buenas noches. También Paola Hurtado, que sustituye a Paola Hurtado. A mí misma. Y Ana Lucía Mazarías, que sustituye hoy a Pedro Trujillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un programa de las 8:45 peculiar hoy. Mujeres diferente, con un invitado. Así que vamos a empezar a conversar un poco. Obviamente el tema principal de la semana es los acontecimientos en Totonicapán y vamos a empezar a conversar acerca de este tema, especialmente porque tuvieron muchas cosas que sucedieron durante la semana, se ha ido acumulando las noticias y Pablo tenía por ahí un par de los primeros temas para conversar acerca de eso. Tal vez podemos partir de la idea del miércoles, el día medio y el día más álgido de la semana, donde pareciera que esa represa que se había acumulado de respuestas, de preguntas que se habían hecho sobre a quiénes van a responsabilizar, quiénes son los que están involucrados, de qué los van a acusar y todas esas una preguntas. Represa que parecía como un bolígrafo, tenían tapado el oído de la represa donde estaba por estallar todo, porque era como que ya sabíamos todo mucho que iba a suceder, pero estábamos sosteniendo esa represa. Sosteniendo esa represa, y ayer miércoles, ¿qué vimos? Las capturas de 9 militares, 8 de ellos soldados, uno de ellos el comandante que abandonó a su tropa en Alaska el día 4 de octubre. Vimos el pronunciamiento de la oficina del Alto Comisionado para Naciones Unidas de Derechos Humanos, o ACNUD, que también ha responsabilizado la participación de militares en los disturbios de Sololá. Vimos al Procurador de Derechos Humanos pidiendo que se deduzcan responsabilidades en toda la cadena de mando. Escuchamos el pronunciamiento de la CICIG, donde con mucho respeto, pero también con crítica, dice que el gobierno debe derogar ese acuerdo que permite la participación de fuerzas militares en operativos donde se tiene que intervenir las fuerzas de seguridad civiles. Y también esta semana vimos que el presidente ha reconocido que no fue lo correcto, que van a echar marcha atrás a las operaciones donde intervengan militares y se ha ofrecido a derogar ese acuerdo que permite la presencia de soldados en operaciones de la Policía Nacional Civil. ¿Con cuál de todos estos temas comenzamos, compañeros? Yo creo que políticamente esa decisión es la que marca un antes y un después durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Retirar al ejército de cualquier manifestación social que exista marca un hito, no solo en el gobierno de él, sino hacia el futuro. Fue categórica toda la expresión y la respuesta que hubo de parte de comunidad internacional y las instituciones, Procuraduría, CICIG, Ministerio Público, que exigieron que se retirara el ejército, y ese paso hacia atrás es una decisión política que tiene mucho significado. Quique, Ana Lucía, Paola. Así es, y también incluso el presidente de la República habría anunciado en estos últimos días que los protocolos de actuación para los agentes de la Policía Nacional Civil y también miembros del Ejército tendrían que ser ahora publicitados y también reformados con el fin de poder llegar a evitar que otro suceso como el que vimos el jueves pasado en Cuatro Caminos pudiera llegar a suscitarse. El tema también que hay que traer a colación es la satanización que se está haciendo también en contra de los miembros del ejército. Hay que hacer ver que, si bien es cierto, ya hemos observado cómo se están empezando a conocer los hechos, cómo sucedieron, más bien en contra de los campesinos por parte de miembros del ejército, hay que ver también la responsabilidad de los líderes sociales que habrían iniciado también con toda esta manifestación que para nada fue pacífica. Yo creo que hay un tema interesante, un tema que tocaba ahorita Ana Lucía al principio. Se habla siempre, se generaliza mucho. Tendemos a generalizar mucho los guatemaltecos y decimos, bueno, el ejército. Hubo 12 personas armadas del ejército en el punto. De las 12, 4 no accionaron sus armas. O sea, ahí hay 4 que tomaron una acción, una decisión muy diferente a los otros 8. De los otros 8, sabemos que por lo menos 2 accionaron sus armas en contra de los manifestantes, porque son los tiros que ya se comprobó están en los manifestantes. Pero hay otros 6 de ellos que probablemente sí dispararon solo al aire. Ahí hay acciones diferentes de gente de tropa, del mismo nivel, de la misma autoridad, digamos, eran todos miembros de tropa, pero cada uno actuó de una forma diferente. O sea, por lo menos hay 4 que nunca accionaron sus armas. No tienen ninguna responsabilidad de lo que haya sucedido. Entonces no es el ejército. Hay nombres y apellidos
con responsabilidad. Claro. Cada uno de Y ese sus va a ser el valor de la investigación del Ministerio Público y de un juicio, ¿verdad? El valor de esa verdad histórica, o sea, quién disparó y con qué intenciones. Pero sobre todo hay respuestas que no se han respondido, preguntas que no se han respondido, y Ana Lucía la señalaba bien. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que jugaron quienes quemaron ese camión, quienes atacaron a las Fuerzas Armadas? Nosotros sabemos que hay un delito en nuestro código y se llama atentado, ¿verdad? Es desafiar y golpear a la autoridad. Sabemos por parte del Ministerio Público que pronto también tendremos respuestas en ese sentido, y creo que todos estamos esperando qué fue lo que detonó la violencia, y todavía hay un momento en el cual no sabemos. Me parece que hay un gran agujero de información que ayer ayudamos a cubrir parcialmente con esta información que nos generaron en 2 días. La secuencia de hechos que dio el Ministerio Público en su conferencia de prensa, y luego que vieron que publicaron o difundieron las slides donde ellos van señalando horas, lugares, involucrados, y también la OACNUD rindió un informe de sus observadores donde detalla en buena manera cómo sucedieron los hechos según el MP, según los testigos y las declaraciones que ya se han tomado. A mí ahora ya me queda, una semana después, un poco más claro qué fue lo que pasó, sobre todo en horas, en lo que estaba sucediendo aquí en la capital, en kilómetros, en la presencia policial que siempre estuvo a 3 kilómetros, los soldados que también estuvieron alejados, hasta que el comandante famoso Chiroy-san lleva a esos 2 camiones y al pick-up al lugar donde estaba el bloqueo. Después de haber recibido 2 instrucciones, 3. de llegar al punto, bueno, 3 instrucciones. Y todavía le gritaron en el camino los policías, regrésense, pero no se sabe si él no escuchó o no acató esa recomendación. Pero bueno, el agujero, el punto negro que yo todavía miro es qué pasó cuando llegan los 2 camiones, el pick-up, y se topan con la gente, porque yo he escuchado 3 versiones, y una de ellas era la de la soldado que declaró ayer en el diario oficial, donde con un golpe en la cara, ella dice que se bajaron todos y empezaron a moverles el camión, y ellos tuvieron que defender su vida con sus propios fusiles. Pero por otro lado, escuchamos también que el comandante les dijo, bájense, les dijo, fórmense, y empuñaron, o sea, apuntaron con sus armas y empezaron a disparar. Y todavía hay otra versión donde la gente dice que los soldados de inicio empezaron a atacarlos. Eso es esencial en la investigación, y a nosotros todavía no nos queda claro qué fue lo que sucedió. Ahora, una cosa que sí es clara es que no empezaron a disparar estando encima del camión, porque la primera versión es que estaban moviendo el camión, que les iban a prender fuego y que de ahí se empezaron a defender. No es cierto, se bajaron del camión. Muchos de los que iban dentro del camión no eran los que iban armados. Muchos de los que iban en el camión eran los antidisturbios. Los principalmente que iban armados iban en los pick-ups. Y eran los que iban con el coronel Chiroy. Son un máximo de 12 los que van armados. También tenemos que poder ver esa dinámica que se estuvo dando cuando nos plantean al inicio la situación de que estaban atemorizados porque les iban a prender fuego en el camión. Cuando empiezan a disparar ya no están en el camión, están ya abajo. Sea que están formados o no, que es una cosa que está en discusión, ya están abajo. ¿En qué momento desaparece el coronel Chiroy? No sabemos. Sí, desaparece. Es una hipótesis. Recuerden que es una hipótesis aún. Por la presencia innata que estamos observando de todos los campesinos en este lugar, o más bien de los representantes de los cantones de Totonicapán. ¿Cómo es posible que este comandante haya llegado a abandonar a sus tropas pese a observar todo esto? Cuando él habría propiciado este relajo, por así decirlo, él decide abandonar a su tropa. ¿Qué